Vamos a empezar la sesión de esta mesa redonda coloquio, que como todos los meses, los segundos jueves de cada mes, organiza la asociación, la plataforma Andalucía Viva, sobre temas que nos parecen de gran interés para nosotros los andaluces, y que procuramos que se traten con una mirada desde Andalucía y por Andalucía, no desde la galaxia o desde algún otro planeta. Bueno, la sesión de hoy tratará, como sabéis, sobre, lo hemos llamado, el expolio del patrimonio cultural andaluz, y intervendremos, bueno, yo mismo, Isidoro Moreno, también intervendrá la compañera Celeste Jiménez de Madariaga, que es catedrática de Antropología de la Universidad de Huelva, a la que le agradezco mucho el esfuerzo por venir, por su compromiso no solamente, digamos, profesionales, sino también familiares y de su entorno, etcétera. No le es fácil dejar toda una tarde su espacio. Y también tenemos aquí a Antonio Manuel Rodríguez, que, bueno, tampoco hace demasiada falta presentarlo. Él es profesor de la Universidad de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Y, bueno, si yo fuera un cursi, que creo que no lo soy, diría que es un hombre del Renacimiento en el siglo XXI, porque es polifacético, multidimensional, escritor, músico, poeta, novelista, activista, andalucista, también miembro de la plataforma Andalucía Viva, de su coordinadora nacional. Y bueno, vamos a tratar de un tema que afortunadamente yo creo que cada vez está más encima de la mesa. Bueno, yo hablaré en primer lugar, después Celeste y después Antonio Manuel. Creo que hay que partir de que la identidad cultural es lo que caracteriza a un pueblo. La cultura, una cultura, es resultado del devenir histórico diferenciado y modela la visión de la vida y del mundo, refleja y condiciona las formas de relacionarnos entre nosotros, con los otros, con la naturaleza, y también la forma de expresar nuestros sentimientos. Sin una cultura diferenciada y viva, creativa, siempre en el marco de la dialéctica entre tradición y modernidad, nada de algo estático que está ahí de una vez y para siempre, sin eso no existe un pueblo. Por eso, cuando se quiere hacer desaparecer a un pueblo, se comienza incluso antes de emprender un genocidio, como es el caso lamentable de nuestros años con el pueblo palestino y con otros pueblos. Antes de proceder al genocidio, se procede al etnocidio. ¿Qué es el etnocidio? El etnocidio es hacer desaparecer la memoria de un pueblo, hacer desaparecer su cultura, sus referentes de identidad. No por casualidad, en el tema de Gaza, bueno, son objetivos las escuelas, lo que eran universidades, las mezquitas. Claro, se trata de hacer borrar. Bueno, y en el colonialismo más puro y duro y más terrible de la historia, aunque todos los colonialismos son terribles, el etnocidio, por ejemplo, bueno, hasta casi nuestros días, en Canadá o en Australia o en esos sitios, es secuestrar a los niños muy pequeños y llevarlos a instituciones como hospicios para que no aprendan su cultura, la cultura nativa, la cultura aborigen, sino la cultura de los dominadores, esa cultura que llaman civilizada, la occidental y todo eso. Es decir, para hacer desaparecer un pueblo, ya digo, el primer escalón, que puede ir acompañado o no de otros escalones, es tratar de
que no conozca su cultura, claro, que no se eduque en su cultura, en sus valores, en su forma de ver el mundo. Claro, en nuestro caso, el pueblo andaluz ha sido y sigue siendo, más allá de los postureos pseudo-andalucistas de unos y de otros, ahora todo el que no es de Vox, por lo visto, ya es andalucista. Desde hace siglos, estamos siendo negados como pueblo. Hemos sido expropiados de nuestra historia, que no se estudia, ni en los colegios, ni en los institutos, ni en las universidades. Todo lo más se estudia como si fuera el rabo de un gato, de eso que llaman historia de España, que por lo visto empezó no sé cuándo, cuando España, bueno, de hecho, políticamente es del siglo XVIII, principios del siglo XIX, no de antes, no hay antes España. Políticamente, geográficamente, bueno, como Europa. Europa no existe como tal hasta el mercado común, etcétera, etcétera, y la Unión Europea, ¿no? Pero entonces, la forma de hacer débil a un pueblo es sobre todo el negarle que tiene una cultura concreta. No enseñársela. Impedir incluso que la gente sea consciente de que es diferente, de que tenemos además referentes directos. Entonces, claro, hemos sufrido y seguimos sufriendo de un expolio cultural de la misma manera que sufrimos de un extractivismo salvaje en la minería o en una agricultura hiperintensiva que esquilma el territorio y que es insostenible social y ecológicamente. Es el equivalente en el ámbito de la cultura de lo que ese extractivismo, también puramente colonial, antes de empresas, sobre todo británicas, francesas, etcétera, y ahora de multinacionales, claro, como estamos en este tiempo, es el equivalente. Se nos extrae o se nos destruye, diríamos, elementos fundamentales de nuestra cultura para que no nos reconozcamos a nosotros mismos, porque claro, eso es peligroso. Decía, siempre recuerdo la frase, el mensaje aquel de Carlos Cano, que decía, refiriéndonos a nosotros, ¿no? A nosotros mismos, si en vez de ese pajarito fuéramos tigres bengala, ¿a dónde estaría el guapito de meternos en una jaula? Claro, entonces de lo que se trata es de que seamos pajaritos y en todo caso protestemos, o gritemos, o nos quejemos, pero sin analizar las causas profundas de cómo estamos y sin plantear entonces el tratamiento o las soluciones adecuadas para ello. Entonces, yo sí voy a plantear que entiendo que hay varias formas de expolio. Y brevemente me voy a referir a ella, a lo que entiendo esos cuatro aspectos, esos cuatro niveles, o esas cuatro formas de expolio. Tendré en algún que otro caso, pero sobre todo luego Celeste Jiménez de Madariaga y Antonio Manuel se referirán también a aspectos concretos que creo que serían complementarios para no repetir. A ver, una primera forma de expolio es, bueno, el más evidente, ¿no? La apropiación, prácticamente diríamos el robo de bienes culturales materiales que han sido llevados de Andalucía y están en otros lugares. Yo ahí distinguiría si esos otros lugares están fuera del Estado español o están dentro del Estado español, porque claro está, en la capacidad de exigencia y de influir no es la misma, de decir que del Louvre nos devuelvan tal cosa o tal otra, que decirle al Estado español y al gobierno español, en cada caso, que vuelvan a Andalucía, al lugar donde tienen que estar, digamos, bienes de nuestro patrimonio cultural que no están en Andalucía, y ahora me explicaré eso. Esta primera forma de expolio directo, que es la más evidente, pero no la única, hay muchos casos. Yo no he querido, compañeros que iban a utilizar pantalla, para no gastar mucho tiempo y para que, sobre todo, en muchos casos que lo conocemos.
Bueno, el caso de los Murillo, ¿no? Como sabemos, digamos, como botín de guerra, las tropas de Napoleón, a principios del siglo XIX, pues al igual que se llevaron de Egipto hasta, bueno, grandes, digamos, las pirámides no pudieron, si no, ya también se lo hubieran llevado, pero bueno, expolio, botín de guerra, entonces se llevó de Andalucía, en Sevilla en concreto, hubo más de 200 pinturas, 204 almacenó en el Alcázar para llevárselo y se lo llevó. Claro, cuando las tropas tuvieron que irse para atrás, se llevaron más de 200 y tal, muchos Murillo, Martel Leal, etcétera, etcétera. Claro, ahora, ¿qué pasa con esos Murillo? Que durante el siglo XIX y en determinados momentos del siglo XX, sobre todo, y anoten la fecha, en 1941, ¿qué régimen había aquí entonces? El del Pardo, ¿no? ¿Y qué régimen había en Francia? El del mariscal Pétain, colaboracionista con los nazis alemanes. Y como eran tan amiguetes, digamos, regaló el gobierno francés una parte importante de cuadros muy importantes de Murillo, Martel Leal, etcétera, y lo devolvió al Estado español, al régimen franquista en aquel momento. ¿Y qué hicieron? ¿Vinieron a Sevilla? No. ¿O a otros lugares de Andalucía? No, se lo quedaron en Madrid. Primero están secuestrados en París, en otros sitios, y ahora siguen secuestrados. Me van a permitir que utilice la palabra, secuestrados en Madrid, en el Museo del Prado, en la Academia de San Fernando y en otra serie de lugares que pararon, digamos, la repatriación, digamos, a Andalucía de esa parte de nuestro patrimonio cultural, obras de arte, etcétera, etcétera. Bueno, la Dama de Baza, ¿no? Esa la descubrió un profesor, compañero mío muchos años en la Facultad de Geografía e Historia de aquí, Francisco Presedo, el año 71, excavando en Baza, bueno, encontraron una imponente y extraordinaria, digamos, escultura, la Dama de Baza, bastante, bueno, equivalente, no voy a entrar en equivalencias artísticas, pero sí funcionalmente y tal, con la propia Dama de Elche, que también está secuestrada en Madrid, sigue. Se la llevaron a Madrid para estudiarla, para limpiarla, etc. Allí se quedó, pero está en el Museo Arqueológico que llaman Nacional de quienes tengan y crean esa nación. Nosotros creemos en otra nación y por tanto el Museo Nacional, pues nacional, pues bien, a la vista está. Otra serie de elementos, ¿no? Por ejemplo, los cientos de manuscritos indultados, entre comillas, los de indultados, en la quema de la biblioteca granadina en 1501. Había, claro, allí ardieron, lo hicieron arder, claro está, la mayor parte de lo que había en todas las madrasas y bibliotecas de Granada, pero algunos libros que consideraron de alto valor científico se lo llevaron al Escorial. Bueno, el Escorial todavía no estaba, están ahora en el Escorial y allí siguen tranquilamente, y estos se citan menos que otros bienes arqueológicos o la sierva de Medina Zahara, bueno, en fin. Claro, y en otros museos del mundo pues también hay. Yo recuerdo, la única vez que yo he puesto los pies, no he tenido mucho interés en ponerlo los pies allí otra vez, en los Estados Unidos, en Nueva York, estuve en el MoMA y en museos tal, porque estaba muy interesado en ver cómo estaba allí el Palacio de los Vélez. Por eso cuando uno va allí a Vélez Blanco, entra en el castillo, está hueco porque todo lo que había dentro del castillo, que era un palacio renacentista, la muralla anterior, se lo llevaron, lo compró primero un francés y se lo llevó piedra a piedra, y después ese francés pues lo vendió, total, está en Nueva York. Bueno, pues ahí, claro, lo que pasa es que evidentemente nuestra influencia para presionar no es la misma, y ahora con el que está allí, pues sí, pero como si estuviera, porque más o menos las diferencias son de detalle. Pero claro, presionarlo de aquí sí. Entonces esa es, diríamos, una primera forma de expolio. El expolio directo, el latrocinio, diríamos, o secuestro.
de bienes culturales materiales. Una segunda forma de expolio es la apropiación de bienes inmateriales. Claro, esto es importante, hablará también de eso. La apropiación o la desnaturalización o el vaciamiento de significado. Yo desde hace mucho tiempo utilizo la palabra vampirización. Muchos elementos que son de la cultura andaluza han sido vampirizados por el Estado español, presentándolos como si fueran españoles genéricos, quitándole el valor de andaluces específicos. Y no digamos ya con lo de la marca España y todo eso, ¿no? O con el Spain is different de Fraga cuando era ministro de Franco, la imagen era de alguien tópica o no tópica de Andalucía. La utilización de lo andaluz, digamos, la apropiación de lo andaluz por el poder político dentro del cual está Andalucía, que es este Estado. Y hay muchos casos, claro, piensen ustedes en el flamenco, por ejemplo, ¿no? O lo que empieza a decir la señora esta que manda en Madrid y manda en más sitios, claro está, de que Madrid es la capital mundial del flamenco. Bueno, esto yo creo que le da bien de comer a algún que otro flamenquito que también se ha añadido a esa historia, etcétera, o el cambio de copla andaluza a canción española que denunciaba Carlos Cano, al cual antes me referí. O, bueno, piensen ustedes, la apropiación incluso de expresiones. Hace unos meses alguien reivindicaba que había que utilizar mucho, porque claro, es muy específico de nuestra forma de hablar, de nuestra lengua, etcétera, esa expresión del nominar. Bueno, hace un mes salió en la prensa una página entera, noninar. ¿Y qué dice el noninar? En letra grande. En letra chica pone: venga al Banco de Santander y disfruta por 0 euros al mes de no sé qué, no sé cuánto. Noninar. ¿Vale? Bueno, esto es una apropiación de un bien inmaterial, que es nuestras expresiones, etcétera. Bueno, piensen también en las fiestas andaluzas presentadas como españoles genéricas. Esto daría para mucho. En nuestras romerías, o en fin, o muchas otras que están vampirizadas en parte, vaciadas de los significados potenciales que tienen y utilizadas de otra manera. O bien, una forma de expolio también es el ocultamiento de significados. Y esto no necesariamente fuera de Andalucía. Ahora mismo tenemos un caso aquí en Sevilla que es clarísimo. El del Castillo San Jorge, el Castillo de la Inquisición, que, bueno, es una forma, digamos, de expolio de significado. Queriendo poner allí un museo de no sé qué, que no le pase nada a lo que pongan allí dentro por las humedades, etcétera, y los visitantes que podrán haber roturas de cadera y de tobillo, etcétera, tal como es aquel espacio, pero que tiene como una de sus funciones fundamentales desnaturalizar lo que aquello fue, lo que aquello es. Todo esto es expolio cultural, aunque, digamos, la materialidad de los elementos sigan allí. Es, digamos, un robo de significado. Tan importante o más porque cuela más. Es menos evidente que llevarse el cuadro, llevarse la escultura a tal lado o a tal otro. Bueno, o lo que van a hacer, se supone, con las atarazanas, ¿no? Que bien, se están restaurando de aquella manera, claro está, pero, bueno, ¿con qué función? ¿Va a tener algo que ver lo que significa ese edificio para la historia de esta ciudad y de Andalucía, con hacer aquí, bueno, en principio lo que quieren hacer es el hall de una cafetería grande en la planta alta porque la Giralda está muy cerca, ¿no? Pero si no, bueno, pues museo de no sé qué, bueno, todo eso es expolio cultural. Una tercera forma de expolio cultural, la destrucción in situ. No llevarse el Palacio de los Vélez a Francia y luego a Estados Unidos, sino destruirlo aquí directamente. O se destruyen palacios para hacer el Corte Inglés del Duque, en Sevilla, siendo alcalde de la ciudad, el catedrático de Historia del Arte, ¿verdad?
de esta universidad, que ahora es muy honrado y por sus discípulos, en fin, todo eso ocultamiento de la historia real. Otra serie de casos, el de la hacienda Ibarburu, por ejemplo. En el término de 2 hermanas, yo escribí un artículo en la prensa el año 18 donde denunciaba, digamos, el abandono, la destrucción, la extirpación, se estaban llevando allí de casi todo, bueno, y aquello está, este artículo es del año 18, estamos ya en el 25 y claro, aquello ha progresado, pero ha progresado hacia la nada, ¿no? Hacia el desastre. La destrucción, digamos, del urbanismo tradicional, o aquí en Sevilla de lo que era una ciudad jardín, o del Paseo de la Palmera pues, poniendo mastodonte, etcétera. Quiero decir, eso es expolio cultural, sin necesidad de que se lo lleven a ningún sitio, se destruye aquí, y por la gente que es votada aquí. Y bueno, hay reacción, afortunadamente, de la sociedad civil, digamos, asociaciones, personas, etcétera. Lo del Castillo de San Jorge, afortunadamente, está encima de la mesa. Los días de la Asociación de Envasos hizo una magnífica comunicado, ADEPA también lo va a hacer, otra serie de gente, pues nos estamos moviendo en ese terreno. Y la cuarta forma de expolio es no la destrucción in situ, pero sí la apropiación, la privatización in situ de bienes públicos. Y en esto, claro, tiene mucho que ver, y Antonio Manuel se referirá más en profundidad a eso, muchas de las inmatriculaciones, digamos, por parte de la Iglesia Católica, que es una entidad privada. Entonces, claro está, ¿por qué hablo de que eso es expolio cultural? Porque se impide a los ciudadanos y a las ciudadanas el disfrute, el goce, el uso libre de determinados espacios, de determinados lugares, que son también resultado de la acumulación de siglos, en muchos casos, y del esfuerzo de la gente, y del trabajo y hasta del dinero de la gente. Digamos, esa es una forma de expolio, de intento de expropiación. En el caso de la mezquita, no me voy a entrar en el terreno de Antonio Manuel, pero a mí me llamó muchísimo la atención que, claro, no solamente ya es que, las violaciones, hubo 3 violaciones en el siglo XVI, Sevilla la conquista del siglo XIII, en el siglo XVI 3 violaciones de los 3 monumentos más importantes del Al-Ándalus. La violación de la mezquita de Córdoba, violación incluso en el sentido físico, de en el centro es hincarle una catedral, la violación de la Alhambra, hincándole en medio el Palacio de Carlos V, que pega muchísimo con toda la arquitectura y la sensibilidad de la Alhambra, y aquí ponerle el capirote a la Giralda encima de la torre Almohade, ponerle el campanario y la estatua de la fe, etcétera. Digamos, 3 violaciones de los 3 monumentos más importantes de Al-Ándalus, ¿no? Entonces, en el caso de la mezquita, lo que se ha dado hace unos años, y la reacción cordobesa y tal, pues, ha sido magnífica, es que también hasta la expropiación del nombre, porque llegaron a poner solamente, incluso en la entrada y tal, Catedral de Córdoba, y le quitaron el nombre. No ya simplemente que invadieron las naves que son de la mezquita y no de la catedral, etcétera, sino hasta del nombre. Una expropiación. Esa es una forma de expropiación. Y la declaración, por ejemplo, por parte de la Iglesia Católica, de las cofradías, como asociaciones públicas de la Iglesia, mientras que antes eran asociaciones privadas de la Iglesia. Solamente con ese cambio de una palabra supone una apropiación legal de que entonces todos los bienes y todas las decisiones en última instancia están en manos de las jerarquías eclesiásticas y no de la gente que compone la asociación. Lo cual también es un expolio. El expolio de la libertad o de la soberanía relativa, digamos, de cualquier tipo de asociación, más allá de que no voy a entrar en otras cuestiones. Bueno, en todo esto, y voy terminando, todo esto cuando, entre otras cosas, desde el año 1991, tenemos en Andalucía una ley de patrimonio donde en su artículo 2.2 dice que la Consejería de Cultura, leo textualmente, realizará las gestiones oportunas conducentes al retorno a la comunidad autónoma de aquellos bienes
con claro significado andaluz que se encuentre fuera de Andalucía y velará por la reintegración al patrimonio andaluz de los bienes de relevancia cultural que se encuentren en otras comunidades autónomas. Bueno, esto es del año 91. Han pasado pues distintos gobiernos, distinta gente, tal, pero como si no existiera ese mandato legal. No legal, no ya solamente en lo legítimo o en lo que nos interesa, sino incluso ese mandato legal. Bueno, y ahí continuamos. El objetivo, termino, pues en este como en otro terreno, ser conscientes de que tenemos que descolonizarnos. Que esto no ocurre porque estemos olvidados, que todavía se escapa en algunos comunicados o algunas cuestiones eso de que Andalucía está olvidada. No, de olvidada nada, está súper explotada. En lo económico, en lo político y en lo cultural, de olvidada nada. Entonces, claro, si no hay una conciencia de por qué esto ocurre, por qué esto puede seguir ocurriendo, por qué incluso si a nivel legal están vigentes estas cosas, pero como si no lo estuvieran, si no ser conscientes de esto, lo más que podemos es, pues eso, quejarnos solamente. Por eso hay que, yo creo, señalar el núcleo del problema, que estamos tratados como una colonia, a efectos culturales, lo mismo que a otros efectos económicos, etcétera, etcétera, y claro, tener la voluntad de reapropiarnos de nuestra propia memoria histórica, reapropiarnos de nuestros bienes culturales, porque esa será la única vía para activar nuestra conciencia de pueblo. Y si no tenemos conciencia de pueblo, uno a uno mal tenemos a este país andaluz, sobre todo para nuestros nietos y nuestros bisnietos. Muchas gracias y les cedo la palabra. Porque yo me voy a poner un pie, si no, pues, no, yo creo que se oye perfectamente. ¿A que se escucha? ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Muy bien. En primer lugar, yo quería agradecer la invitación a Isidoro y a todos los miembros de la plataforma Andalucía Viva por haberme invitado hoy, y estoy encantada de estar esta tarde aquí con todos vosotros y vosotras. Cuando me comentó el tema de que íbamos a tratar, claro, yo tengo que decir, soy antropóloga, estoy en la Universidad de Huelva, he trabajado muchas distintas cuestiones que tienen que ver con la cultura andaluza, pero en los últimos años, yo diría casi décadas, me he especializado fundamentalmente en patrimonio cultural. Y aún más en las cuestiones de patrimonio inmaterial, y es la línea de investigación prioritaria que estoy llevando en estos últimos años. Claro, el hablar de expolio y de patrimonio inmaterial, digo, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo lo enfoco. La cuestión primera es ¿qué es eso? ¿No se escucha? No. Yo cojo esto ya y me pongo a moverme lo que tengo. Ya con el vaso de agua. El vaso de agua no va a tirar. Bueno, lo primero es que no sé hasta qué punto hay un conocimiento de qué es eso del patrimonio cultural inmaterial. Todo el mundo habla, últimamente, sobre todo desde primeros de este siglo, desde el 2000, hay mucha gente que habla de patrimonio inmaterial, mucha. Parece que está muy de moda. Se escucha continuamente y se ve continuamente en los medios de comunicación. Es más, montones de elementos de nuestra cultura pretenden ser patrimonio, no patrimonio inmaterial en el catálogo de nuestro patrimonio de Andalucía, no, van más allá, a la UNESCO directamente, patrimonio de la humanidad. Y lo estamos escuchando continuamente, al menos lo escucho yo, que estoy siempre con el oído de a ver qué se está publicando por ahí sobre el tema. Es verdad que este auge proviene relativamente reciente, como os digo, y proviene de ese cambio de perspectiva que ha habido con esa idea de lo que es patrimonio, del patrimonio, digamos, histórico-artístico, el patrimonio que nosotros tenemos en nuestra mente, el gran referente, digamos, puede ser precisamente la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ese patrimonio que tiene que ver con lo arquitectónico, los grandes edificios, los grandes restos arqueológicos, los grandes monumentos,
grandes obras pictóricas, etc., ¿no? En ese sentido, ha habido durante siglos, digamos, una exclusiva atención a lo que es el patrimonio material, propiamente dicho, ¿no? A los monumentos y sitios. Y esto, con el tiempo, pues, lo han ido denunciando, porque realmente en muchísimos lugares dicen, bueno, pues, que hay otro tipo de patrimonio que igualmente identifican a nuestra cultura, que igualmente son relevantes para entendernos y para entendernos como colectivo cultural y como pueblo y para entender nuestra historia, que es la parte inmaterial. Antes del año 2000 hubo mucho movimiento a nivel internacional reclamando que hubiera también cierta atención al patrimonio inmaterial. También el patrimonio material está como muy, digamos, el gran protagonismo, digamos, quien habla sobre el patrimonio, quien decide sobre el patrimonio son los grandes expertos, los historiadores del arte, los arqueólogos, los arquitectos, etc. Sin embargo, bueno, quien habla, digamos, lo importante en el patrimonio inmaterial, ya veremos que son las personas y las comunidades. En este sentido, también a nivel internacional, la UNESCO ha sido quien ha extendido la idea de lo que es el patrimonio inmaterial. La ha extendido con una convención también. No sé si casi todo el mundo ha escuchado hablar eso de la Convención del Patrimonio Mundial, ¿verdad? No sé si hay mucha más gente que también ha escuchado hablar de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, que también la estableció la UNESCO en el año 2003. Bueno, pues a partir de ahí sí que en casi todos los estados, que muchos de ellos lo firmaron, España lo firmó en el... me parece que fue en el... no me acuerdo ahora mismo, creo que fue en el 2000, no me acuerdo ahora mismo, la verdad. En ese sentido, bueno, pues es un tratado internacional y todos los países que han firmado este tratado, pues se acogen a lo que ahí aparece, ¿no? La definición de patrimonio inmaterial que da la UNESCO es la que tenemos en casi todos los lugares. Digo casi todos los lugares en España y en las comunidades autónomas, ¿vale? Y la voy a leer, ¿vale? Son los usos, representaciones, expresiones y técnicas. Ojo que volveré con esto. Junto a los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes. Y ojo con lo que sigue también, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. He querido poner la definición porque ahora a continuación voy a detenerme en dos puntos importantes. Hay otra cosa también, que cuando hablamos de patrimonio inmaterial, parece que todo sea patrimonio. No todo lo que es cultura es patrimonio inmaterial, ¿de acuerdo? Es verdad, la UNESCO da una serie de ámbitos del patrimonio. Estos no son los de la UNESCO. Nosotros tenemos en España nuestra propia ley de patrimonio inmaterial. En 2015 se dictó una ley que es complementaria, que complementa a la ley de 1985, que es la ley que tenemos ahora mismo en vigor de patrimonio cultural, que ya es hora de que la cambien. Desde el 85 pues necesita algunos retoques, ¿no? Aquí aparecen algunos ámbitos y algunos más que incluye la ley española. Pues antes hemos estado hablando de expresiones andaluzas, pues las expresiones, las formas de hablar, los dichos, los cantos, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, forma parte de nuestro patrimonio. Las artes del espectáculo, los usos sociales relacionados con la naturaleza, ¿qué hacemos? Con la naturaleza, con el universo que nos rodea, las técnicas artesanales tradicionales, la gastronomía, los paisajes, las formas de cómo nos relacionamos, que en cada lugar pues tiene una manera característica. Aquí en Andalucía tenemos nuestras formas características de relacionarnos, de organizarnos, nuestra sociabilidad es muy peculiar, muy característica. Y por último, bueno, pues todo lo que tiene que ver con cuestiones de música, de danza y de otras cuestiones. Bueno, dicho esto, que lo primero que quería era, pues, de verdad que no se escucha, esto se lo pongo aquí,
Lo voy a intentar otra vez. No se escucha. No, No. no se oye. Apago las luces. Pues como queráis, si queréis. No. Bueno, pues una vez hecha esta casi introducción, que a mí me interesaba especialmente, bueno, que quedara un poco claro qué es esto del patrimonio inmaterial. Algunos seguro que lo sabéis de sobra, otros no tanto. Pues para entender un poco la perspectiva de la apropiación, yo diría apropiación indebida o expolio, yo me voy a centrar en tres ideas claras, en tres conceptos claros. Primero, la indisolubilidad, me faltaba, entre patrimonio inmaterial y material. Diréis, joder, pues tanto que hemos hablado de patrimonio inmaterial, resulta que son indisolubles. Pues sí, ya lo veis. Segundo, el carácter simbólico identitario que tiene el patrimonio inmaterial. Tercero, algo importante en el patrimonio inmaterial, los creadores y los portadores de este patrimonio inmaterial. Y cuarto, el uso y valores, y he puesto entre paréntesis, y abuso, y lo dejo ahí, ¿vale?, del patrimonio cultural. Vamos a verlo con detenimiento cada uno de ellos. Bueno, que el patrimonio inmaterial y el patrimonio material son indisolubles es algo que lo tenemos muy claro los antropólogos y antropólogas, ¿vale? Si es verdad que hablamos de patrimonio inmaterial de una manera, bueno, es un instrumento metodológico, digamos, que tenemos, pero sabemos que están íntimamente relacionados. Y aquí retomo la definición. ¿Os acordáis la definición de patrimonio inmaterial que daba la UNESCO? Y que básicamente es la misma que tenemos también en la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de 2015 de España. Uso, representaciones, expresiones y técnicas, ojo, junto a ¿qué? A los instrumentos, objetos, artefactos y los espacios que se vinculan a esa manifestación inmaterial. Ojo, cuando patrimonializamos un bien inmaterial, lo que estamos patrimonializando es la parte del conocimiento, de las técnicas, de las habilidades, de las prácticas, no, en el caso del SD, el objeto que surge de ahí. Es decir, un artesano del barro, que hace una jarra de barro, muy bien, lo que estamos patrimonializando no es la jarra, evidentemente, lo que estamos patrimonializando es el conocimiento, la habilidad, la técnica que tiene ese artesano, que es inmaterial, y lo posee ese creador, digamos, ¿no? Ahí, y a partir de la UNESCO también, es importantísimo tener en cuenta el concepto de salvaguarda. En el patrimonio inmaterial no se conserva, no puede, lo decía Isidoro antes, ¿no? Es algo vivo. Como la cultura, es algo vivo, ¿no? Entonces no se puede conservar, se puede conservar a lo mejor, más o menos, se puede conservar un edificio, pero no el patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial se salvaguarda. ¿Eso qué significa? Pues que hay que tomar las medidas oportunas para que se pueda seguir haciendo esa práctica, esa manifestación, esa expresión, ¿vale? Si faltan los recursos, las materias con que tú haces el barro, ¿no? Con que tú haces esa técnica artesana, pues entonces ahí sí que se acaba el patrimonio, ¿no? Hay que salvaguardar y hacer posible que se siga practicando eso. Pero ¿qué ocurre cuando deliberadamente se destruye los entornos, los recursos naturales, los materiales que se utilizan para poder practicar eso? Sea lo que sea, una danza incluso, o cualquier otro tipo de manifestación. ¿Qué ocurre cuando además puede ser que normativas, muchas de ellas internacionales, o leyes, impiden que se practiquen esas manifestaciones? Esto lo vemos mucho en la gastronomía tradicional, que muchas de ellas han tenido que adaptar a las nuevas normas y leyes internacionales. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que puede pasar que en un momento dado haya, pues ahora sí, destrucción, digamos, de lo que es la cultura. Hay casos muy extremos, en el que si tú destruyes, como en este caso, que no sé si estaban viendo ahí, si tú destruyes completamente el medio donde vive pues, un grupo étnico, donde vive un colectivo, pues estás destruyendo su patrimonio.
no solamente está destruyendo el medio y los recursos, sino está destruyendo la cultura y con ello su patrimonio. Puede ocurrir también que, bueno, iba a decir otra cosa más, puede ocurrir también, ¿no?, que lo dejamos. Hay algo, ya lo acabo. Bueno, voy a pasar al segundo punto. Importante para entender qué es el patrimonio cultural inmaterial es su carácter simbólico y el carácter identitario que tiene. Y ahí voy a la última parte de la definición que yo enseñaba al inicio, ¿no? Que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Las comunidades, a mí me encanta la palabra pueblo, el pueblo, la gente, que lo reconozca como suyo, como propio, no los políticos, ¿no? La gente, los protagonistas del patrimonio tienen que reconocerse en ese patrimonio. Es la expresión de las identidades de los pueblos, de las colectividades. Y ahí sí que hay una expropiación, digamos, muy clara en muchos casos. Isidoro ha estado comentando algunos casos de Andalucía, ¿no? De cómo elementos que son propiamente andaluces pues se muestran como elementos a nivel general de España o incluso de otros lugares, ¿no?, de otros colectivos. Es verdad que, bueno, cada vez más pues son las grandes empresas. Aquí hay una doble perspectiva de análisis. Una es el análisis puramente economicista, que podría ser perfectamente este caso, y otra es el análisis político, digamos, ¿no? En la conveniencia, la politización del patrimonio y la mercantilización del patrimonio. Hay casos de mercantilización, como este mismo, que cada vez no encontramos más. Es el robo, y yo lo digo así de claro, es el robo de lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Otros casos, ¿no? Pues ha salido. Tenemos ahí el caso de la Comunidad de Madrid, declarar el flamenco bien de interés cultural por su arraigo histórico en la región. Bueno, y lo mismo, la comparsa, y es para que, no, bueno, nosotros nos tomamos a broma muchas cosas, pero la verdad que no es para tomárselo a broma que esta señora, bueno, diga que la capital del flamenco, que Madrid es la capital del flamenco. En fin, ¿qué pasa si ocurren estas cosas? ¿Cómo podemos evitar, si podemos hacerlo, cómo podemos evitar que nos expropien, que usurpen, que nos roben nuestro patrimonio? Es difícil. De verdad, yo os aseguro que es un tema que lo he estado trabajando en los últimos años también, ese aspecto en concreto, y realmente es muy difícil, porque claro, estamos hablando de un patrimonio que, a ver si quizás aquí el jurista nos puede después también, que no tiene dueño, porque es colectivo y se remonta en el tiempo y pasa de generación en generación. Entonces, en ese sentido es muy, muy difícil. Se ha estudiado maneras, ¿no? Bueno, pues la cuestión del registro de la propiedad, el registro de marca. Claro, tienes que poner ahí quién es el propietario de eso. Tú dices, bueno, pues la hermandad, ahora veremos un ejemplo, la hermandad, es difícil, ¿no? Marca, registro de marca, pues lo mismo. Lo que están haciendo muchos colectivos es crear marcas de esa fiesta o de esa cerámica, y crean sus propias marcas, ¿vale? También lo hace mucho lo de las indicaciones geográficas, que es decir, bueno, pues solamente se admiten como auténticas, no sé si he puesto la palabreja esa auténtica antes, aquellas artesanías de lo que sea, ¿no? Obras artesanas que están hechas en tal lugar, ¿no? Talavera, estoy pensando en Talavera, no sé por qué, pero estoy ahora con el tema de patrimonio UNESCO y uno de ellos es Talavera, ¿no? Puedo decir, pues a los que están hechos aquí, pero incluso van más allá, no solamente que estén hechos aquí, sino que las materias primas que utilizan se extraigan de tal lugar.
eso complica mucho las cosas, ¿no? Pero finalmente otra de las maneras de decir esto, entre comillas, es nuestro, es la patrimonialización. Es decir, bueno, si esto está en el catálogo del patrimonio o está en la UNESCO diciendo esto es de este pueblo, es que es de este pueblo, no de otro. Ha habido recientemente, incluso se ha dado un reglamento a nivel europeo para lo que son las indicaciones geográficas, y ahí está, incluso ya digo, los juristas intentando ver qué se puede hacer para proteger el patrimonio. Tengo un ejemplo, ¿vale? 5 minutos, ¿vale? Tengo un ejemplo. El ejemplo es de la hermandad, bueno, de una danza que hay en Alosno, y que, bueno, los miembros de la hermandad tuvieron un serio disgusto, porque, bueno, no lo voy a contar, lo voy a contar así muy brevemente, ¿vale? Tuvieron un serio disgusto porque un grupo de música iba a decir se disfrazó, realmente es así, se puso la indumentaria de los danzantes, de los cascabeleros, así se llama, y hicieron la danza en un teatro para presentar el disco, ¿no? Fue muy criticado. Y entonces ellos, ¿qué hicieron? Pues registrar la danza. Pues ya me quedan 5 minutos más y yo aún tengo cosas que decir, pero bueno. Los creadores, los portadores, hay una cuestión interesantísima, un concepto interesantísimo que se ha incorporado con la idea de patrimonio inmaterial, que es las comunidades portadoras. El patrimonio se transmite de unas generaciones a otras, forma parte de nuestra memoria histórica, tiene que ver con nuestro pasado, ya voy más rápido de lo que yo esperaba. Y ahí yo sí que me paro y lo estoy trabajando mucho en lo que son las teorías de los valores. Porque, claro, tú dices, el patrimonio material, un edificio, no solamente es importante por las características arquitectónicas que tenga, por su historia, por las características artísticas, ¿no?, que pueda tener, no. Es importante porque forma parte de nuestra historia y de nuestra, o forma parte de nuestra cotidianidad, no solamente de la nuestra, sino de nuestros padres, de nuestros abuelos. En este sentido, es un bien colectivo y son públicos. Los patrimonios es de todos. Ahí sí que hay distintos autores que también han tratado el valor de las distintas formas del valor aplicado al patrimonio. Entonces, un bien, ¿por qué lo valoramos? Evidentemente, voy a empezar por lo último, por el valor económico que pueda tener, que es la parte más material, por el valor de uso que pueda tener, que también tiene que ver con la materialidad. Pero cuando hablamos de patrimonio, tanto material como inmaterial, y está todo relacionado, acordaros, también es importante el valor identitario que tiene, el valor social que tiene, y me quiero parar especialmente en el valor del legado, que es ese valor que le damos nosotros. ¿Qué es el valor del legado? Tiene mucho que ver con la tradición, tiene mucho que ver con lo que decía antes, con la memoria histórica. Es aquello que nos han legado, nos han dado nuestros abuelos, pero que nosotros creemos importante, suficientemente representativo como para legarlo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Eso que decía al principio, tiene que ser representativo para ser patrimonio, pues es eso, el valor del legado. Por tanto, cuando hablamos de expolio, hablamos de algo integral, no solamente hablamos de algo material, de expolio material o expolio inmaterial, es que también la dama, decíamos antes, la dama ¿de qué? De Baza, es que no es de otro lugar. Sí, podemos resaltar, bueno, pues la tipología de escultura, su historia, pero la dama es de Baza, que está en Madrid, pero de Baza. Y los de Madrid tienen que decir la dama de Baza. Bueno, muchas cosas más, voy a poner 3 diapositivas últimas, simplemente para destacar la espectacularización, que cada vez más la mercantilización y espectacularización que encontramos del patrimonio inmaterial, sobre todo de cara al turismo, cada vez más.
la apropiación del patrimonio inmaterial para distintos fines, importante en los medios de comunicación, que a veces... Pero de eso podemos entrar en el debate. Y bueno, pues la parquetarización que hay en las ciudades y esa transformación de los espacios cotidianos que ya estamos viendo, y aquí en Andalucía, en Sevilla, lo vemos clarísimo, ¿no? Para el turismo fundamentalmente. Y ya yo con esto acabo, porque hace, no sé si 5 minutos me dijeron que 5 minutos, he ido quizá al final un poco de prisa, pero bueno, quería comentaros todo y que sepáis que el patrimonio somos todos, y que sin habitantes y sin gente no hay patrimonio. Esos son carteles reales, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quisiera empezar dando las gracias a Andalucía Viva por organizar esta mesa, por invitarme y compartirla con Isidoro y con Celeste. Dar gracias a vosotros y a vosotros por venir, y ahora, inmediatamente después, pediros perdón. Os voy a pedir perdón porque lo que me ha tocado explicar es, como decía la copla, un nublado de tinieblas que de nada. Hemos estado hablando de escándalo económico, de un escándalo patrimonial. Ahora vamos a hablar de un escándalo jurídico, y eso lo complica especialmente todo. Entonces, no se abrumen cuando vean las láminas, no se abrumen, no se asusten. Voy a intentar hacerlo de la forma más pedagógica posible e intentar ajustarme al tiempo. A pesar de que vean muchas leyes por ahí, de verdad, no se asusten. ¿De acuerdo? Empezamos. Miren, lo que están viendo ahí es el local de cazadores de Posada. Si yo no dijera nada, lo normal es que la mayoría de los que estén aquí sentados dijeran que ese local pertenece a los cazadores de Posada. ¿Cierto? Bien. La siguiente lámina es la iglesia de San Juan de los Panetes en Zaragoza. Probablemente, si no dijera nada, también diríais que, como es una iglesia, pues pertenece a la iglesia. ¿Correcto? Pues veréis. El local de cazadores fue inmatriculado por la Iglesia Católica utilizando un privilegio del que voy a hablaros ahora, estando en suelo público. Y sigue perteneciendo a la Iglesia Católica. Y el Ayuntamiento de Posada no ha revertido la situación, a pesar de que tiene la obligación legal de hacerlo. La iglesia de San Juan de los Panetes pertenece al pueblo, porque estaba inventariada como dominio público durante la Segunda República. Y a pesar de que fue inmatriculada por la iglesia ha tenido que devolverla al pueblo. Así que el local, que parecía que era de los cazadores, es de la iglesia, y la iglesia, que parecía que era de la iglesia, pertenece al pueblo. Como estas dos inmatriculaciones, ¿cuántas inmatriculaciones ha habido más? Antes de seguir, ¿qué es una inmatriculación? A ver, inmatricular es llevar por primera vez un bien inmueble al registro de la propiedad. La primera vez que se inscribe, eso se llama inmatriculación. Lo normal es que para inmatricular un bien, el registrador te diga, demuéstrame que te pertenece. Lo normal es que se presente un título de dominio, o porque lo has comprado, o porque lo has heredado, o porque te lo han donado. En este caso, como voy a explicar después, la iglesia no tuvo que demostrar nada. Acudió al registro y utilizó un privilegio franquista que le permitía obrar como si fuera una administración pública y a los obispos como si fueran notarios, de forma que el obispo se autoarrogaba la potestad para decir que le pertenecía, se autocertificaba y el registrador no comprobaba nada. Ese mecanismo que ha permitido la inmatriculación del local de Posada o que inmatricularon la iglesia de San Juan de los Panetes ha permitido apropiarse más de 100.000 bienes en España. 100.000 bienes significa el mayor escándalo inmobiliario de la historia de España. No solamente por el número, que ya es grave, sino por el valor de lo apropiado.
Siguiendo la línea de Celeste, ya no me refiero al valor económico, que es completamente descomunal. ¿Cuánto vale la mezquita de Córdoba? ¿Cuánto cuesta la Catedral de Sevilla? ¿Cuánto cuesta la Giralda? Es un valor incalculable. Lo que nos pasa es que como es incalculable parece que no vale nada. Pero y además de ese valor económico, a valor de uso, el valor de lo que además obtienen como consecuencia de la apropiación, y el valor identitario, y el valor de legado. O sea, la apropiación es incuantificable. Repito, el mayor escándalo inmobiliario que hemos padecido en la historia de España. Y por supuesto Andalucía. En Andalucía solamente hay cuantificado la lista que sacó el gobierno a petición de la ciudadanía desde 1998 al 2015, 2.100 bienes. Repito, solo 2.100 bienes de 34.000. En verdad son muchísimos más, como voy a intentar demostrar. Bueno, ¿de qué se han apropiado? Voy a ir ahora lo más rápido que pueda, pero intentando ser lo más divulgativo y pedagógico posible. A ver, mira, se han apropiado de bienes de dominio público, es decir, de bienes que no son de nadie porque nos pertenecen a todos. Se han apropiado de bienes patrimoniales de la administración, es decir, bienes de los que son dueños las administraciones públicas. Esos bienes privados de la administración pública. Se han apropiado de bienes comunales. Ahora mismo se está trabajando en una cuantificación de los bienes comunales que se han apropiado, por ejemplo, en Navarra. Se han apropiado de bienes privados que pertenecían a entidades o a personas privadas, incluso inmatriculados. Por ejemplo, aquí en Sevilla se apropiaron de bienes que habían inscrito las propias hermandades. Se han apropiado de inmuebles con un especial reconocimiento y protección, como por ejemplo bienes declarados Patrimonio Mundial UNESCO, como es el caso de la Mezquita de Córdoba. La genialidad de estos bienes, además, se apropiaron cuando fueron rehabilitados con dinero público. Es decir, cuando estaban en ruina, no los inmatricularon. Cuando fueron rehabilitados con el dinero de todos, entonces sí que accedieron al registro. Muchos de estos bienes, fijaros qué barbaridad, después de haber sido rehabilitados e inscritos por la Iglesia sin acreditar su dominio, fueron cedidos o vendidos a la administración pública. Por ejemplo, en Palma del Río vendieron el claustro del convento y se vendió después de permiso del Papa en 1 millón de euros al ayuntamiento cuando ya le pertenecía al ayuntamiento. Muchos de estos bienes se inmatricularon antes de la tan traída es que es un error, voy a intentar explicarlo lo más rápido que pueda, pero no es Aznar el culpable de este escándalo. Aznar forma parte de la cadena, pero no es el culpable del escándalo. Antes de la reforma de Aznar de 1998 se han inmatriculado muchos bienes, de hecho se han inmatriculado más antes que con Aznar que después de Aznar. Y donde sí tenemos el listado, como por ejemplo en Navarra, en Mallorca, en Euskadi, y en algunas localidades concretas, son muchos más los bienes, casi el doble, inscritos antes del 98 que después del 98. Luego se han inmatriculado templos que antes del 98, sobre el papel, no podían inmatricularse, y aún así también se inscribieron. Y ahora, a pesar de que desde 2015 no pueden utilizar el privilegio, siguen inmatriculando utilizando el expediente de dominio. Y eso no lo pueden hacer, porque lo hacen sin probar, sin título de dominio. Pero que sepan que aquí se está haciendo, por ejemplo en Sevilla, se han aprobado de la iglesia de Santa Marina. Y eso ha ocurrido ahora, después del 2015. Vamos a ver. La apropiación del continente implica la apropiación del contenido. Algo realmente interesante y dramático, porque muchas veces la apropiación de una iglesia en ruina implica la apropiación de tapices, retablos, estatuas, que sobre el papel, si están especialmente protegidos, no se pueden enajenar. Así que se llega al disparate y a la incongruencia de que sí puedes vender el convento que te has quedado y sin embargo no puedes vender los bienes muebles que están dentro. Además,
muchos de estos bienes, solares, locales, viviendas, garajes, ya se han vendido a terceros. Y cuando se venden a terceros, ahora es prácticamente imposible desmontar esa venta. ¿Por qué? Porque el tercero ha confiado en el registro, creía que ese bien era privado y creía que le pertenecía a la Iglesia. Eso se llama una adquisición a non domino, una protección del tercero de buena fe. Pero eso es muy difícil de desmontar. E incluso utilizando este mecanismo privilegiado, ya han llegado a inmatricularse nuevas construcciones. Y se ha hecho, con la displicencia y con el permiso de los registradores. En consecuencia, esto es un avispero. Esto es un caos jurídico. Esto no se puede atajar bien a bien. Esto no puede ser una lucha sin cuartel de ayuntamientos concretos para recuperar algunos bienes concretos. Esto es una cuestión de Estado que tiene que resolverse a nivel estatal. Este ha sido el planteamiento. ¿Hasta ahora bien? Bien. Vamos a ver cómo se ha producido el negocio, porque en el fondo de lo que estamos hablando es de un auténtico negocio. Se ha producido por la combinación de una norma que jamás debería haber existido y de una norma que todavía no existe. La primera norma, la norma que jamás debería haber existido, es una norma franquista de 1944, aunque en realidad se aquilata en 1946. Una norma que, como digo, equiparaba a la Iglesia Católica con la administración pública y a los obispos con fedatarios públicos. Esa norma, por no detenerme mucho, es flagrantemente inconstitucional, porque desde que entra en vigor la Constitución de 1978, pregunta de Teletubby, ¿la Iglesia es una administración pública? No. ¿Los obispos son funcionarios públicos? No. Luego, esa norma es inconstitucional por inconstitucionalidad sobrevenida. Y cuando una norma es inconstitucional de esa manera, no hace falta siquiera acudir a ningún tribunal, ni al Tribunal Constitucional, porque es burdamente inconstitucional, porque es nula de origen. Si existiera una norma que dijera que la mujer no puede matricularse en la universidad sin el permiso del marido, y esa norma no se hubiera derogado, ¿ustedes piensan que el secretario de la facultad, cuando vaya a matricularte, diga, no te puedes matricular porque dice aquí que sin el permiso del marido? Diría, hombre, esa norma es inconstitucional. Esa norma ha quedado derogada por la disposición derogatoria de la Constitución española. Esta norma es inconstitucional. Pero es que además, y esto es importante que lo entiendan ahora, porque ya digo que poco a poco se va a complicar la cuestión, pero es que además no hay una norma, no se ha regulado todavía después del régimen del 78 una ley que diga en qué casos un bien de uso religioso debe pertenecer al dominio público. Esa norma no existe. O sea, por muy evidente que os parezca, por muy obvio que os parezca, como esa norma no existe, las administraciones públicas no pueden llegar a los tribunales y decir, es que yo quiero reclamar este bien porque este bien nos pertenece. Porque te dirían, ¿en función de qué? ¿En base a qué norma? Como en realidad no estoy siguiendo este criterio y no va a dar tiempo, ¿cuánto tiempo me queda, Isidoro? ¿Nada más? Sigue lo que... Nada. Sin problema. Me lo salto. Escúchenme y a ver si soy capaz de explicarlo lo más rápido posible. Vamos a ver. Durante el antiguo régimen, los bienes de la Iglesia eran bienes del Estado, porque la Iglesia era Estado. El dictar misa, el clero, formaba parte del servicio público, de forma que los bienes afectados a ese servicio público eran bienes públicos, más allá de la dimensión cultural e histórica del bien en concreto. Simplemente el bien estaba afecto a un fin público, que era, en este caso, el religioso, porque la Iglesia y el Estado eran la misma cosa. Es tan verdad lo que estoy diciendo, que cuando el pueblo toma conciencia de que los bienes en las manos muertas están haciendo un extraordinario daño a las clases populares,
y entonces los ilustrados de la época dicen que hay que desamortizar, cuando se llevan a cabo las primeras desamortizaciones, a la Iglesia no le quitan nada. Y es tan verdad lo que estoy diciendo que no reciben indemnización. Si a ti te expropian una casa, tienen que darte un justiprecio. Pero si la administración lo que está haciendo es desafectar un bien para colocarlo a otra finalidad, entonces no tiene por qué pagar nada. Y eso fue lo que pasó en la desamortización de Mendizábal. Que no hay indemnización, pero es lógico, es una cuestión conceptual. No lo es porque la Iglesia y el Estado son la misma cosa. Cuando cambia el gobierno conservador, especialmente en 1850, se hace un convenio con el Vaticano, en el que se alerta de lo que está pasando. Porque claro, es algo que ya estalla, ¿no? Algo tendremos que hacer, ¿no? Y entonces, fijaros que en ese acuerdo ya se dice que la Iglesia puede ser titular de bienes. Se advierte. Por eso, cuando se produce la segunda desamortización de Madoz, a pesar de que Madoz da un discurso impecable en el Congreso, diciendo, pero ¿cómo va a hacer esto privado si los propios reyes estaban recabando los bienes? Si esto ha pertenecido siempre al Estado. A pesar de que lo defiende de una forma impecable, tiene que transigir y permite la desamortización a cambio de un título de deuda. Pero fijaros que no le está dando el justiprecio, sino una simple compensación porque la va a mantener en la posesión de los bienes. Fijaros que a partir de ese momento dice, surge el registro de la propiedad y dice, registra los bienes, pero no lo pongas a tu nombre, porque no son tuyos. Lo máximo que vas a poder inscribir es la posesión. Mirad, este vaso lo estoy poseyendo yo, pero este vaso no era mío, era de Celeste. ¿Lo estoy poseyendo? Sí. ¿Es mío? No. Entonces lo que pasó fue, te permito que inscribas que posees los bienes, pero no que son tuyos. Ojo, y en ningún caso los templos de culto. ¿Y por qué no los templos de culto en ningún caso? Porque formaban parte de la función pública, porque eran un servicio público. ¿Lo ven? Hasta tal punto es cierto lo que estoy diciendo que dicen, si se desafecta, es decir, si un convento deja de ser convento, entonces que sí se registre, aunque sea incluso a nombre de la administración, si le pertenece a la administración. Entonces, llega un momento, porque voy mucho más rápido ahora, pero esto me parece interesantísimo, clave en nuestra historia, la Segunda República. Llega la Segunda República y utilizando los criterios de la ley Combe francesa, dice, vamos a ver, si separamos Iglesia de Estado, los bienes no se lo van a llevar sus poseedores, seguirán siendo de quienes eran. Si una escuela se desafecta, ¿la escuela de los maestros? No, seguirá siendo del Estado, ¿no? Si un hospital se desafecta, ¿se lo llevan los médicos? No, seguirá siendo del Estado, ¿no? Pues bien, si una iglesia se desafecta, ¿se lo llevan los curas? No, seguirá siendo del Estado, porque era del Estado. Así que fíjense qué régimen más interesante. Hasta ahora las iglesias, básicamente los edificios religiosos, eran del Estado, llega la Segunda República y siguen siendo del Estado. No ha cambiado nada. El régimen no ha cambiado. Los ha nacionalizado. Los ha hecho, digamos, expresamente públicos. Pero ya lo eran. Lo que pasa es que antes lo eran porque la Iglesia también era Estado. Llega el franquismo. Y quiero que sepan que la primera ley que deroga el franquismo, la primera de todas, es la Ley de Congregaciones Religiosas de 1932. La primera. Y entonces, ¿sabéis qué es lo que ocurre? Que los bienes de la Iglesia pasan a formar parte otra vez del Estado. Porque la Iglesia ahora era Estado. Porque en las pesetas ponía caudillo por la gracia de Dios. Y este señor paseaba debajo de un palio. Es decir, porque la Iglesia era Estado. Es tan verdad que cuando Rafael de la Hoz y Rafael Castejón convencen a Franco para sacar la catedral de la mezquita, esa decisión no se la consultan al obispo, la toma Franco. ¿Por qué? Porque la mezquita es del Estado. Hasta ahí bien, ¿no? Bueno, pues ahora viene el problema. En 1946 se dice que ya no puede inscribirse la posesión. Y como si fuera el milagro del pan y de los peces, la posesión, lo que antes inscribían, que era la mera posesión,
ahora se convierten en propiedad. Y una norma que habilitaba, repito, a la Iglesia a inscribir que poseía un bien, de repente significa su apropiación. Su apropiación de todo menos de los templos de culto. Hasta ahí, entendido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los templos de culto, antes de la Segunda República, durante la Segunda República y durante el franquismo, siempre fueron públicos. Siempre lo fueron. Hasta que llega Aznar en 1998, que dice, y ahora os voy a llevar una sorpresa, mírenme la cara, que no, yo le voy a decir con la máxima tranquilidad posible. Y llega Aznar y dice, es que es inconstitucional que la Iglesia no pueda inscribir templo de culto. ¿Y sabes por qué lo estoy diciendo? Porque tiene razón. Porque la Iglesia puede ser dueña de la Iglesia. Si lo ha construido en su suelo y lo ha pagado y puede demostrar que es suyo, pues por supuesto que la Iglesia puede ser dueña de la Iglesia. Igual que cortijos tienen iglesia y son dueños del cortijo, o igual que la ermita de los Verdiales es de un hombre que está cuidando toda la vida esa finca y ha hecho la ermita en su casa. Es decir, esa prohibición era exorbitante. Ahora, ojo, que la Iglesia pueda ser dueña de Iglesia no significa que te apropie de lo que no es tuyo, simplemente porque también sea una iglesia. ¿Se entiende? Sí. Pero me quedan 5 minutos. En conclusión, quiero que se entienda bien. Hasta 1998 los templos de culto no podían acceder al registro. Aznar lo elimina por inconstitucional y tiene razón. Lo que pasa es que no deroga el mecanismo perverso que permitía a la Iglesia apropiarse de bienes que no son suyos con el mismo criterio. O sea, si Aznar dice, oye, es inconstitucional que la Iglesia no pueda inscribir lo que es suyo, en la misma norma tenía que haber dicho, y también es inconstitucional el mecanismo que está utilizando. ¿Qué pasa? Que nadie se dio cuenta. Y nadie se dio cuenta porque cuando alguien inscribía un monumento como la Mezquita de Córdoba, lo hacía de forma clandestina, sin publicidad, porque llegaba el obispo, lo inscribía, no aparecía en ningún papel, no se publicaba en el BOE, no se publicaba en edicto, nadie se enteraba hasta que salta el escándalo. Cuando salta el escándalo nos damos cuenta de que ha habido una apropiación masiva de bienes de incalculable valor, que implica una apropiación también cultural, como ha explicado perfectamente Isidoro. Oye, apropiarse de la Mezquita de Córdoba en el 2006 e inmediatamente cambiarle el nombre es el atentado más bestia, más burdo, o uno de los más duros que ha sufrido la identidad andaluza en la historia contemporánea reciente. Porque cambiarle el nombre y llamarlo solo catedral es eliminar de un tajo todo el pasado andalusí del monumento. Que lo invadan ahora con imaginería católica por todas partes hasta el punto de que no hay ningún tiro de fotografía hoy, en el siglo XXI, en el que no salga un elemento católico en la Mezquita de Córdoba, que en el Mihrab hoy, además, haya un Facistol, un San Juan de Ávila, los baños, exposiciones, cuadros sin ningún valor. Todo eso es gravísimo, pero quitarle el nombre es quitar tu identidad. Y todo eso a raíz de que tú te has apropiado del bien. Y como te has apropiado del bien, encima recauda todo lo que ingresa. En el caso de la Mezquita de Córdoba, aproximadamente 20 millones de euros que no declaran ni tributan. Repito, es muy grave que no tributen, pero a mí me parece mucho más grave que no declaren. Porque a lo mejor pueden estar exentos, y eso es un debate técnico, ¿de acuerdo? Pero oye, que no declaren. Es decir, que exijamos transparencia a la corona, a los sindicatos, a los partidos, y que dentro de España haya un paraíso fiscal que no declara los bienes y que no declara lo que percibe por ellos, cuando estamos hablando claramente de una organización mercantil, de una estructura mercantil, con entradas, con web, con trabajadores. Eso es un escándalo de primera magnitud. De primera magnitud. Entonces, ¿qué podemos hacer ante eso? Y termino. En primer lugar, tener muy claro el fenómeno. Porque claro, al ser tan complejo, y fijaros que yo no he entrado en disquisiciones más jurídicas, pero al ser un fenómeno complejo, oye, como que te pueden enrear,
y porque claro, pueden decir, no, porque mira, esto fue una norma que se hizo por la... No, esto tiene que ser muy simple, ¿eh? Tenemos que aprenderlo muy simple. No, mira, perdona. Desde 1978, todas las inmatriculaciones que se han hecho con esa norma son nulas. Y en primero de Derecho te enseñan que lo que es nulo no existe, no tiene ningún efecto jurídico, es un aborto jurídico. 1. 2. Cuando te has apropiado de un bien de dominio público, lo haya hecho antes o después del 78, es nulo. ¿Por qué? Porque un bien de dominio público es inembargable, es inalienable y es imprescriptible, es decir, no puedes adquirirlo por usucapión. Esto que estoy diciendo es mucho más importante de lo que os parece. Un ejemplo muy burdo. ¿Se puede vender la Catedral de Sevilla? ¿Se puede vender la Catedral de Sevilla? ¿Se puede vender la Mezquita de Córdoba? ¿Os cabe en la cabeza que se pueda vender la Mezquita de Córdoba? ¿Se puede vender las pirámides de Keops? ¿Se puede vender el Machu Picchu? ¿Se puede vender el Taj Mahal? ¿Sí o no? No. ¿Se puede vender la Mezquita de Córdoba? Hoy sí. Y se puede hipotecar, ¿eh? En la hipoteca que ha enseñado Isidoro del Nómina con el Santander. Mirad, hay un aforismo francés que dice que el derecho civil sirve para que los ricos roben a los pobres y el derecho penal para que los pobres no roben a los ricos. En el caso de que estamos hablando, ni es delito, es decir, el derecho penal lo salvaguarda, ni es una afrenta civil, porque están totalmente protegidos, porque aunque esta lucha sea tan flagrante, tan burda, nadie se ha atrevido. Nadie se ha atrevido de verdad. Aquí en Andalucía me duele doblemente. ¿Por qué? Porque todas las veces que se ha intentado al menos saber el listado, aquí siempre o se ha abstenido o se ha votado en contra. Lo sabemos en Cataluña, lo sabemos en Baleares, lo sabemos en Euskadi, se ha intentado en Aragón, en Asturias también se tiene listado, aquí no. Entonces, bueno, por lo pronto vamos a saber exactamente la magnitud del escándalo. Y luego vamos a tomar conciencia de que aquello que parece que no tiene ningún valor porque es incalculable, es la pérdida más grande que hemos padecido nunca, porque ahora somos infinitamente más pobres y la Iglesia infinitamente más rica. Ella no lo hace para tener dinero, no os confundáis, ¿eh? Que también, pero no es su principal función. Es para tener poder. Porque ahora mismo la jerarquía católica española tiene más patrimonio que el propio Vaticano. Y cuando se sienta a negociar con el gobierno, está hablando una institución que hoy tiene inscrito en el registro más del 80% del patrimonio histórico del Estado. Gracias.